Bien, buenas noches, amado público, amados hermanos. Estamos aquí una vez más compartiendo una bendición que viene de lo alto en el programa El Poder de la Palabra de Dios. Como nos le habían indicado en la vez anterior, mis queridos hermanos, y por los propagandas que han estado saliendo por estas redes sociales y en YouTube, estamos aquí una vez más por la misericordia de nuestro Padre Eterno para compartir un mensaje que todo cristiano debe conocer, como es la ideología de género, realidad o fantasía. Pero antes de iniciar, amados hermanos, les voy a pedir a cada uno de ustedes que por favor me ayuden en oración, ¿sí? Que me ayuden en oración donde ustedes se encuentren, allí donde están. Vamos a entrar en comunión con el Señor. Sea bendito su nombre. Padre de la gloria, Padre de las luces, estamos en este momento delante de ti para agradecerte lo bueno y tú que eres maravilloso, Padre celestial. Te bendecimos por eso, porque nos has concedido un día más de vida para compartir en esta noche bendecida tu divina palabra, Señor, y enseñar a aquellos que aún no te conocen de tu amor, Padre Santo. Yo te pido como hijo tuyo, como ministro, Señor, que tú me has escogido, que me des la sabiduría, Señor, y la paciencia, la misericordia para tratar este asunto tan escabroso que algunos no se atreven a hablar, como es la ideología de género, Padre Santo. Yo te pido que le abras el entendimiento a cada hermano, cada hermana que se encuentra aquí reunidos en esta noche junto conmigo, Señor, y contigo, Señor, Padre Santo, allá de lo alto, y a todos los que me van a escuchar. En el nombre poderoso de Jesús, abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, sobre todo nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, para poderte conocer una vez más. En el nombre poderoso de Jesús, para tu gloria, Señor, lo hacemos. Amén y amén. Sea bendito su nombre. Bueno, amados hermanos, estamos aquí una vez más, ya superada la situación del internet, parece que hubo una falla, pero lo importante es que estamos aquí transmitiendo en el programa El Poder de la Palabra de Dios. Ya dimos la oración y hoy vamos a ver, cuando son las 9:03, este tema: ideología de género, realidad o fantasía. Antes de iniciar, quiero dar un saludo a cada hermano que se está conectando, como es Roberto Andrade e Iván Castro. Un saludo desde aquí, de algún lugar de la ciudad de Guayaquil. Quiero decirles, amados hermanos, a todos aquellos que se conectan y que se conectarán en el transcurso de esta noche, que no nos desconectemos. No nos desconectemos, porque vamos a aprender realmente, vamos a tener mucha información, tanto de la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo que nos dice también la ciencia con respecto a este tema tan delicado pero escabroso a la vez, como es la ideología de género. Y yo le quería poner este título: realidad o fantasía. Vamos a ver qué nos dice el Señor en su palabra, pero también vamos a utilizar a la ciencia, porque es muy necesario que cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, que dicen ser siervos del Señor, tengamos las herramientas necesarias para poder debatir y rebatir cuando viene alguien y nos dice: pero si no creen en la palabra de Dios, ¿verdad? No creen en la Biblia. ¿Y cómo le vamos a hablar de la Biblia, que es antibíblico esto de identidad y género? Entonces, vamos aquí a conocer y a saber, ¿verdad? Y a enseñar cuáles son los elementos, las herramientas que debe tener cada hermano para poder defender el Evangelio de Dios, porque a eso nos ha llamado al Señor, defender el Evangelio. Amén. Así dice 1 Pedro 3:15. Sea bendito su nombre. Bien, mis queridos hermanos, realidad o fantasía. Vamos a conocer, como les decía, lo que nos dice la Escritura, pero también la ciencia. ¿Qué nos dice la biología con respecto a la identidad de género? ¿Qué nos dice la fisiología? ¿Qué nos dice la psiquiatría? ¿Qué nos dice la genética, la anatomía? ¿Verdad? Vamos aquí a demostrarles, bajo la ciencia y sobre todo bajo la palabra de Dios, que todos estos conceptos, como ideología de género, transgénero, matrimonio igualitario y muchas cosas más,
relacionados a esta ideología de género, ¿verdad? Muchas personas lo tienen totalmente tergiversado y no conocen lo que hablan. Inclusive la famosa palabra homofobia, que nos dice que los que estamos hablando y enseñando y que estamos de acuerdo al diseño original de Dios, nos llaman homofóbicos. Ya vamos a ver si esta palabra está de acuerdo o no con lo que ellos dicen. Sea bendito el nombre del Señor. Bien, mis queridos hermanos, sin duda alguna, en los últimos años, en lo que va del siglo XXI, que estamos nosotros en la actualidad, ¿verdad? Hoy que estamos martes 9 de julio, en estos últimos años, sin duda se han incrementado un sinnúmero de revoluciones ideológicas, culturales, sociales y morales. Y muchas veces, como no entendemos y no conocemos la palabra de Dios, todo esto nos confunde, ¿verdad? Nos aturde y muchas veces caemos nosotros en equivocaciones. Por eso es que se ha creado este programa, mis queridos hermanos, bajo la bendición del poder del Espíritu Santo, que es quien nos guía a hacer lo que el Señor requiere que hagamos en este tiempo, en tiempos peligrosos que estamos viviendo, y el Ecuador no es la excepción, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, como dice su palabra. Bien, vamos entonces a ver que todas estas filosofías que se han venido transcurriendo en los años, en los últimos años, ¿verdad?, ha desbaratado, ha destruido las normas morales totalmente. Queremos que te des cuenta, mis queridos hermanos, que todas estas tendencias que son antibíblicas, pero también son anticientíficas, antijurídicas. Y ya vamos a demostrarlo. Vamos a ver entonces ideología de género. Vamos a ver en un principio cuál es la definición exacta de ideología de género. Vamos a poner aquí definición. Definición, disculpando la letra, mis queridos hermanos, disculpando la letra, definición. Ideología viene del término griego idea, ¿sí? Idea, y logos, estudio o conocimiento. Entonces, podríamos decir que la ideología, ¿sí?, es el conocimiento de las ideas. Es el conocimiento de las ideas. Eso es ideología. Ahora vamos a ver qué es género. ¿Sí? Vamos a ver qué es género. Género, sin duda alguna, mis queridos hermanos, ¿verdad?, viene de la palabra gen. Es decir, genética. Todos sabemos que la genética humana, ¿verdad?, es única, incomparable, inmutable, ¿verdad? Es decir, que no se puede cambiar la genética nuestra. Y dentro de nuestra genética vamos a encontrar más adelante el ADN. Vamos a también hablar sobre esto. Pero vamos a la ideología. La ideología, mis queridos hermanos, nosotros, como les decía, podemos hablar, existe en este mundo un sinnúmero de ideologías, ¿verdad? Ideología de género, que es lo que estamos tratando, ideología filosófica, ideología del comunismo, ideología del capitalismo, como para darle un ejemplo. La ideología del comunismo, sin duda alguna, es cuando Carlos Marx y Federico Engels, dos trasnochados, se inventan esto del comunismo y dice que la corrupción, la maldad de este mundo es por la lucha de clases, es decir, porque existen ricos y existen pobres, ¿verdad? Eso dicen según ellos. ¿Y qué nos dice la ideología capitalista? La ideología capitalista nos dice sin duda alguna que se basa en el capital, es decir, en el dinero, y que para poder gobernar una nación, ¿verdad?, se necesitan varias políticas del capitalismo, sobre todo la propiedad privada, ¿verdad? Entonces, mediante estos dos conceptos, amados hermanos, podemos decir entonces que la ideología de género no es otra cosa, mis queridos hermanos, que un conjunto, es un conjunto de ideas
Conjunto de ideas anticientíficas. Vean. Anticientíficas. Vamos a demostrar por qué. ¿Sí? En el latín, esta palabra género, ¿verdad? En el latín esta palabra género quiere decir generación. ¿Sí? Cuando la palabra de Dios nos dice que van de generación en generación, es porque está diciendo que en la genética, ¿verdad? O el gen de cada persona se va transmitiendo. Es la célula donde encontramos el ADN, que es la partícula más pequeña que se encuentra en el centro de la célula, donde nos caracteriza al hombre de la mujer. Sea bendito su nombre. Bueno, mis amados hermanos, estamos aquí, esperemos que ya no haya mayor interrupción con respecto a lo que estamos viendo. Estamos viendo entonces, mis queridos hermanos, sobre la ideología. Y estas características, como les decía, del ADN, ¿verdad? Es el conjunto de información, ¿sí?, que tiene una persona. Miren que ya estamos entrando en la ciencia, en la genética. La genética tiene su origen desde que Dios mismo empieza a crear semillas, empieza a crear animales, empieza a crear al hombre según su género. De allí viene esta palabrita tan famosa, género, que está de moda en la actualidad, sobre todo aquí en el Ecuador. ¿Sí? Pero hay que diferenciar, ¿verdad? Y analizar también qué es la biología. La biología es el estudio de la estructura del ser vivo o del ser hombre, ¿verdad? Y dentro de la anatomía nosotros encontramos al sexo, ¿sí? Entonces, podríamos nosotros definir qué es el sexo. El sexo Bien, amados hermanos, parece que hay interrupción, pero bueno, no le vamos a dar gusto al enemigo y aquí estamos para continuar en el programa El Poder de la Palabra de Dios. Bien, le decía entonces, mis queridos hermanos, ¿sí?, que el sexo es la condición orgánica que distingue al varón de la mujer. Sea bendito su nombre. ¿Sí? Vamos aquí entonces a escribirles. Sea bendito el nombre del Señor. Bien, esperemos que no haya mayor interrupción para continuar, mis queridos hermanos, en esta programación. Decíamos que el sexo es la condición orgánica que distingue al varón de la mujer. ¿Sí? Entonces ponemos aquí, sexo es la condición que distingue tanto al hombre como a la mujer. ¿Sí? Porque es el que nos distingue, no desde nuestro nacimiento, mis queridos hermanos, antes de venir a este mundo, inclusive desde que está la mujer en su vientre, la criatura que se hospeda durante los 9 meses, ¿verdad? Sabemos a través de los aparatos de la ciencia, ¿verdad?, cuando le hacen un eco a la mujer, ya que sexo es la criatura que va a venir a este mundo. Sabemos entonces que el sexo es la condición que distingue al hombre y la mujer. Ahora, las parejas, cuando tienen una criatura, ¿verdad?, se van a hacer su eco, ¿sí? Y ya saben y determinan si la criatura que van a hacer, ese nuevo ser que van a hacer dentro del vientre de la mujer, será un varón o una niña. Vean. Sea bendito el nombre del Señor. Bien, mis queridos hermanos, vamos entonces a continuar. Entonces, ¿qué es lo que yo les decía con respecto al género? El género es un conjunto de información que cabe en una célula.
Y dentro de la célula encontramos el ADN. Que el ADN, ¿verdad?, son las partículas que caracterizan a un hombre de una mujer. Y estas características van de generación en generación. Es decir, que si que a mí me crece, un ejemplo, me crece la barba, ¿verdad? Porque esta condición genética, ¿verdad?, yo ya la traigo en la sangre de mi padre, aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, esas características se van heredando de varón a otro varón, luego otro varón, o de pronto de mujer a otra mujer. Espero que me estén entendiendo, mis amados hermanos. Entonces, mis queridos hermanos, podemos nosotros citar que la biología es el estudio y la estructura del ser vivo. Pero también vamos a analizar, vamos a poner aquí, biología. Biología es la ciencia que estudia la estructura del ser vivo. En este caso, el ser humano. En este caso, el hombre. Vamos a ver qué nos dice la anatomía. Estamos viendo herramientas que nos da la ciencia, en primer lugar, para luego pasar a la palabra de Dios. Esperemos que en el transcurso de esta hora ya no haya mayor interrupción, continuemos de largo, porque hay mucha información, mis queridos hermanos. O si no, tendremos que dejarlo una segunda parte para el día de mañana. Pero bueno, vamos a ver entonces qué es la anatomía. Bueno, ¿qué es la anatomía? Sin duda alguna, mis queridos hermanos, la anatomía es la estructura y la forma, su forma y su relación con las otras partes del cuerpo. Eso entonces nos dice que es la anatomía, ¿verdad? Estudia su funcionamiento, su estructura y su relación con otros elementos. Vamos a ver qué es la fisiología. Porque es importante que nosotros conozcamos, mis queridos hermanos, todos estos términos. Es muy importante, mis queridos hermanos, que nosotros conozcamos. ¿Por qué? Porque en base de eso nosotros estamos conociendo y verificando por qué es antibiológico la ideología de género, por qué es antianatómico, por qué es antifisiológico, por qué es antipsiquiátrico, mis queridos hermanos, ¿sí? Entonces podemos nosotros observar que la fisiología estudia los órganos del ser vivo, ¿sí? Estudia los órganos del ser vivo. Miren que la fisiología no tan solo estudia al hombre, estudia todo el ser vivo, al hombre, las plantas, ¿verdad?, y los animales también. Entonces, estudian los órganos y su funcionamiento. Es necesario, nuevamente les digo, mis queridos hermanos, porque vamos a ver cómo la ideología de género se contrapone a la biología, es estructura del ser vivo. El hombre y la mujer tienen millones de células, ¿verdad? Pero hay unas células que nos caracterizan, mis queridos hermanos, y quiero que ustedes presten, por favor, mucha atención. La mujer y el hombre tienen 2 cromosomas. Así nos dice la ciencia, así nos dice la biología. El cromosoma de la mujer está catalogado o se lo representa con 2X, pero el cromosoma del varón se lo representa con una X y una Y o Y. ¿Sí? Esta Y o Y es lo que le caracteriza al varón y lo que da el funcionamiento, ¿verdad?, para que los espermas se crean y pueda salir una criatura dentro del óvulo cuando ingresa a la mujer. Espero que me estén entendiendo, amados hermanos. Bien, vamos a proseguir entonces, mis queridos hermanos.
Decía entonces que estas células llamadas cromosomas, estos son cromosomas, a la mujer, cromosomas XX, al varón, cromosomas XY, que es la facultad que nos distingue de la mujer. ¿Sí? Estos dos cromosomas o estas dos células no son células gay, son células definidas para el hombre y para la mujer. Sea bendito el nombre del Señor. Y estas dos células, estos dos cromosomas son inmutables. Vamos a ponerle aquí, inmutables. Inmutables. Cuando decimos nosotros inmutables, quiere decir que no se puede cambiar. Que es imposible que un cromosoma X se convierta en cromosoma Y. O el cromosoma Y del varón se convierte en cromosoma X de mujer. Es imposible. Porque la ciencia así nos dice que es imposible que se vaya esto contra la naturaleza. Mire que todavía no estoy hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero es imposible que se vaya contra la naturaleza. Por eso nosotros debemos tener y conocer, mis queridos hermanos, tener las herramientas necesarias para que nosotros conozcamos todo esto. Sea bendito el nombre del Señor. Bien, quiero hacerles también, mis queridos hermanos, esta palabra la voy a poner con rojo para que todos conozcan. Homofóbico. A lo que estamos en contra, no de las personas homosexuales, estamos en contra de su condición de vida y que ahora en este tiempo nos quieren obligar a nosotros que también la vivamos, mis queridos hermanos. A eso es que vamos, estamos en contra del cómo ellos viven, no de ellos, porque por ellos tenemos que orar, mis queridos hermanos. Entonces, ellos llaman a nosotros que defendemos el diseño original de Dios, como es la familia, mujer y hombre, papá y mamá, ¿verdad? Ellos nos llaman de esta forma, homofóbicos. Y la prensa, en el total desconocimiento, le sigue el juego a ellos y les dice que homofóbico son las personas que hablan mal o odian o tienen temor o fobia o miedo a los homosexuales. Cosa que no es verdad. Vamos a definir, según lo que nos dice la Real Academia de la Lengua, en la etimología de esta palabra. Y nos vamos a dar cuenta qué realmente es. La palabra homofóbica proviene, mis queridos hermanos, del latín homo, que quiere decir hombre. Y fóbico, temor o miedo. ¿Sí? En alguna parte de su etimología habla de los homosexuales, en ninguna parte, ¿verdad? Y lo podemos evidenciar según la historia también. La historia nos enseña, ¿sí?, que han existido, dice, restos orgánicos del hombre sabio. O también, como ellos lo llaman, Homo sapiens. Le llaman Homo sapiens porque hombre, homo de hombre y sapiens de sabiduría, es decir, el hombre pensante. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es posible que si esta palabra quiere decir temor al hombre, nos quieren señalar, ¿verdad? Nos quieren señalar a las personas que estamos en contra de la condición que el hombre ahora en este mundo quiere darle al diseño original de Dios, que es la familia? Nos tildan de homofóbico. Y estamos dando luz en esta noche sobre lo que realmente es la palabra homofóbico, su etimología. Homo, hombre, fóbico, temor. Nosotros no le tenemos temor al hombre, tenemos temor a Cristo, a nuestro Padre eterno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo han tergiversado esta palabra
para tildar a aquellas personas que están en contra de los homosexuales. Repito, nosotros estamos en contra de la condición de vida que llevan ellos. Una vida totalmente desordenada y sin moral. ¿Sí? ¿Por qué le digo sin moral? Yo lo digo que es antimoral. ¿Por qué? Porque ellos cuando quieren reclamar, entre comillas, sus derechos, ¿por qué salen a las calles medios desnudos? Sabiendo que hay niños que los están observando en las calles. Sabiendo que hay criaturas que se dan cuenta cómo salen ellos. Reclamen sus derechos con vestido, con traje adecuado, ¿verdad? ¿Acaso nosotros cuando salimos a protestar en contra del matrimonio igualitario, salimos nosotros así casi de medio desnudos? Al contrario, nosotros como hijos de Dios debemos demostrar quién realmente somos. Somos sacerdotes de real sacerdocio, dice el Señor. Somos sus embajadores aquí en la tierra. Por eso siempre debemos estar pendientes, no tan solo de nuestro vestir, pendientes de la palabra de Dios y de lo que está ocurriendo alrededor nuestro para salir nosotros en defensa del Evangelio. Porque eso nos ha llamado el Señor, a defender su divina palabra. Y por eso estamos dando este tema, que en oración, días atrás, el Espíritu Santo de Dios puso en mi corazón y en mi mente que lo hagamos. Porque es necesario que cada hijo de Dios, que cada siervo que se dice que es del Señor, tengamos las herramientas necesarias para poder rebatir y debatir este término que está de moda como es ideología de género. Dentro de la psiquiatría, vamos a otra asignatura de la ciencia.